Judiciales extremos, lo más bizarro del sistema judicial. El vínculo entre narcotraficantes colombianos y mexicanos surge después de dos importantes hechos a nivel internacional. El primero, la desarticulación de la denominada Conexión Francesa, que tuvo auge entre los años 60 y 70 y era una red que se dedicaba a introducir droga a Estados Unidos desde Turquía, pasando por Francia, y siendo responsable de la mayor cantidad de heroína consumida en Estados Unidos. Como segundo hecho, el fortalecimiento de los carteles mexicanos con la afectación de la famosa Ruta del Caribe. Históricamente, los primeros laboratorios de heroína fueron descubiertos en Marsella en 1937 y pertenecían al mafioso corso Paul Carbone. Esta primera trama de fabricación y venta de droga era el embrión de lo que más tarde se conocería como la Conexión Francesa. En Turquía se permitía la producción de opio para su venta a las compañías químicas para la fabricación de productos farmacéuticos. Sin embargo, los campesinos vendían sus excedentes a los narcotraficantes, quienes transformaban la pasta de morfina en heroína y la transportaban a los Estados Unidos. La heroína, así obtenida principalmente en Marsella, era famosa por su pureza. Ya hacia los años 60 se presentó el primer gran caso, cuando en junio un informante avisó que Mauricio Rosal, el propio embajador de Guatemala en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, estaba traficando con heroína desde Beirut, Líbano, hasta Marsella, logrando mover alrededor de 200 kilos de droga gracias a su estatus como diplomático. Finalmente, fue la acción combinada de las policías francesa, estadounidense, italiana y canadiense la que logró desmantelar la Conexión Francesa a mediados de los años 70. Por su parte, en México, hasta 1910 el consumo de drogas era legal, pero a partir de la Revolución Mexicana empezó a combatirse. Los primeros productores de opio en México fueron los inmigrantes chinos que se establecieron en Sinaloa y Sonora a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, el comercio ilícito abundaba en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora, con personajes como La Chata, El Pablote, Ignacia La Nacha Jasso, entre otros. Esta última primera líder criminal en controlar el tránsito internacional de cocaína, marihuana y heroína, además del alcohol, durante su prohibición en los Estados Unidos. Ya hacia los años 80 se estableció un arreglo implícito entre los traficantes de las sustancias y los gobiernos locales y estatales, y se tenía un acuerdo también en la repartición de territorios para operar el narcotráfico, tolerando la producción de cultivos ilegales como marihuana y amapola. Este trato duró hasta mediados de la década del 2000, cuando el Estado mexicano le declaró la guerra a los ya denominados carteles del narcotráfico. Mientras que en Colombia se tiene que históricamente los carteles colombianos han dominado el tráfico de drogas en el mundo gracias a las inmensas cantidades de cocaína que han exportado hacia Estados Unidos y Europa. Durante las décadas 70, 80 y principios de los años 90, Pablo Escobar fue el mayor exportador de sustancias ilícitas debido principalmente a las alianzas que formó con otras organizaciones criminales alrededor del mundo. A partir de esa época empezaron a aparecer los famosos carteles del narcotráfico, como fueron los llamados carteles de Medellín, el cartel de Cali liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, el cartel del norte del Valle liderado por la familia Henao, grupos narcoterroristas como las FARC y el ELN. Cuando los esfuerzos por detener el tráfico de drogas en el sur de Florida y en el Caribe dieron resultados, las organizaciones colombianas empezaron a formar alianzas con los traficantes mexicanos con el fin de transportar cocaína a Estados Unidos a través de México. México venía siendo el gran productor de heroína, producida gracias a los cultivos de amapola o adormidera, concentrados en el llamado Triángulo Dorado Mexicano, Sinaloa,
Sinaloa, Durango y Chihuahua, y de cannabis para el mercado estadounidense. Además que los traficantes de drogas de México ya tenían establecida toda una infraestructura que sirvió inmediatamente a los intereses de los traficantes colombianos. Ya para mediados de la década de los 80, las organizaciones radicadas en México habían conseguido suficiente confiabilidad y desarrollo para el tráfico de drogas procedente de Colombia. Esta pasaba por México entrando por diferentes sitios como Cancún, Guerrero o el Caribe. Pero esos grandes carteles colombianos fueron combatidos y de grandes carteles pasaron a ser un outsourcing delincuencial en el que incluso se han diversificado en actividades como la minería ilegal. Y ya más adelante la firma del Tratado de Paz, que no supuso el fin del narcotráfico ni mucho menos, pero sí produjo una reacomodación de los actores ilegales en los territorios dejados por los grupos insurgentes en el país. Fueron apoyados por una bonanza en la siembra de coca y el enfrentamiento de grupos armados y narcotraficantes como el Clan del Golfo en permanente disputa por el control de territorios para el narcotráfico. Esos nuevos capos del narcotráfico se apoyan en estos grupos atomizados para llevar a cabo sus actividades ilegales y buscan menos notoriedad pública. Algunas veces ejercen liderazgos desde la sombra. Sus estructuras son muy reducidas y dependen de la externalización de la mayor parte de su actividad a los grupos que operan en el territorio, a excepción del ELN, que salió ganando tras el desarme de las FARC, pues se quedó con las zonas fronterizas que antes ocupaba esa guerrilla. Los cultivos ilícitos actualmente ocupan 171.000 hectáreas de Colombia. Desde 2013 su superficie ha aumentado un promedio anual del 45%. Además, los cultivos producen un 33% más de hoja que en el 2012. El 25% de las plantaciones están a menos de 20 kilómetros de la frontera internacional. La frontera con Ecuador y la costa del Pacífico son las zonas con más coca, además de la región que bordea Venezuela y aquellas que tienen conexión fluvial con el Amazonas y por ende con el Brasil. La producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas, manteniendo la tendencia al incremento que viene consolidándose desde el año 2014. En este escenario, los cambios originados por la influencia estadounidense sobre las operaciones colombianas modificaron también los sectores de influencia. El poder de los mexicanos se concreta en que pasaron de ser transportistas de los colombianos para llevar la droga a Estados Unidos a convertirse en quienes controlan toda la cadena del tráfico. Y los narcos colombianos se convirtieron en los proveedores de los carteles de ese país. También vemos el intercambio de armas con grupos criminales y subversivos. Sin embargo, algunos narcos colombianos siguen teniendo rutas hacia Europa, pasando por África, y se sabe que continúan acuerdos con la mafia italiana. De la lucha contra los grandes carteles, las autoridades colombianas han pasado a una guerra contra el microtráfico, ya que el 20% de la cocaína y el 70% de la marihuana producida es consumida internamente. Son los controles de interdicción marítima, algunos de ellos en alta mar realizados por buques estadounidenses, los que han hecho que el transporte de la droga sea cada vez más riesgosa para los narcos. Otro de los cambios es la llegada de las drogas sintéticas. En Colombia han identificado 45 tipos, pero ¿cómo fue que se estimuló el comercio con México? Dos acontecimientos marcaron el fortalecimiento de esta peligrosa alianza. La primera, carteles como Jalisco Nueva Generación
Encarnación y Sinaloa tomaron gran fuerza en el crimen transnacional, lo que les ha permitido desarrollar todas sus actividades ligadas a las rentas ilícitas en conexión con otros países, entre ellos Colombia. En segundo lugar, fue la firma en el año 2016 del acuerdo de paz con las antiguas FARC, que dejó un vacío de poder por parte de este grupo armado, el cual fue ocupado por otras estructuras criminales que vienen operando desde la fecha, tales como el Clan del Golfo, el ELN, los Caparros, a los que se sumaron en el 2018 las disidencias de la FARC. Surgió entonces una articulación frente a la cadena de producción y comercialización de cocaína entre el cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo, y el apoyo a grupos armados en Colombia, tanto con armas como con capital. Actualmente México, además de ser uno de los principales países de tránsito de drogas, se convirtió también en el mayor productor de marihuana y en uno de los principales proveedores de metanfetaminas. También sigue siendo uno de los principales productores de heroína del mundo, la cual se distribuye principalmente a Estados Unidos. Los carteles de droga mexicano controlan aproximadamente un 70% del tráfico de drogas que entra de manera ilegal a ese país. Asimismo, se estima que el 90% del tráfico de cocaína que entra a Estados Unidos transita por una ruta originada en Colombia y que cruza por México, y que tal situación genera ganancias entre 13.6 y 48.4 millardos de dólares anualmente. Actualmente se tiene que los dos carteles más importantes son el de Sinaloa, que fundó el Chapo Guzmán, y Jalisco Nueva Generación, pero hay muchas más organizaciones que existen por todo México, los cuales, para posicionarse en el mundo de las drogas, recurren a la violencia extrema. Las dos grandes rutas colombianas son la costa pacífica nariñense y caucana, por donde sale el 70% de la cocaína, así como la frontera con Venezuela en la zona del Catatumbo. El cartel de Sinaloa es el gran comprador de la primera ruta, que se conoce como el Arco del Pacífico, mientras Jalisco Nueva Generación domina la segunda, llamada Arco del Caribe, monopolizando la compra y venta de cocaína en el país. Los de Sinaloa tienen emisarios en el país que a su vez contratan un grupo grande de seguridad a los que les dicen los mexicanos, pero que en realidad son colombianos. Su negocio es de doble vía: suben coca, bajan armas. Fue por eso que personas como alias Guacho tuvo la capacidad de armar tan rápido una estructura criminal. Los carteles mexicanos se dedican a comprar droga en Nariño, Tumaco, Tibú, frontera con Venezuela, por donde sale la droga vía aérea hacia Centroamérica y México. En Cali y Valle del Cauca tiene lugar uno de los epicentros del ejercicio de intermediación entre estos carteles. Si te gustó este video, dale me gusta y comparte. Déjame tus comentarios, suscríbete para más contenido.